Quiero que vayas conmigo, por favor, al libro de 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Huye, pues, de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que invocan al Señor con un corazón puro. ¿Y a qué huir es que se refiere este texto? Es una buena pregunta que deberíamos hacernos. Bueno, hay cosas que yo creo que por naturaleza los hombres podemos hacer, las personas podemos hacer. Por ejemplo, podemos practicar cualquier deporte si uno quiere. Podemos ver televisión si queremos y probablemente nadie lo va a impedir. Pero este huir del cual está hablando el apóstol Pablo no es un huir que huimos si queremos. No es esa clase de huir que está dentro de tu voluntad. Este huir al que se refiere la Escritura es un huir muy particular. Y yo creo que para entenderlo debemos de analizar bien el pasaje que he hecho referencia en esta mañana. Lo primero que deberíamos preguntarnos es, ¿a quién está dirigido este pasaje? ¿A quién está dirigido este texto? ¿Está dirigido tal vez para el joven impío? ¿Está dirigido para el joven que no conoce a Cristo? ¿Está dirigido para el joven que vive una vida hipócrita, que está lejos de Dios? No, no está dirigido para ese tipo de joven. Pablo está escribiendo este texto a un hombre temeroso de Dios. Está escribiendo a un cristiano. Está escribiendo a alguien que tenía su espíritu en su alma, que vivía en él. Está dirigido a alguien que está, en otras palabras, siendo gobernado y controlado por el Espíritu Santo de Dios. Es, en otras palabras, alguien que no se está gobernando a sí mismo. Es alguien que no decide por sí mismo, sino que más bien es alguien que está siendo gobernado por alguien. Ocurre que en el cristianismo o al cristiano quien lo gobierna es Cristo. Porque Cristo es mi Señor. Él es el que debe mandar en mi vida. Él determina mis pasos, controla mi voluntad, controla mis pensamientos. Él debe reinar en nuestros corazones. De eso se trata el cristianismo. No se trata solamente, aunque es bueno, de venir a la iglesia. El venir a la iglesia no nos hace cristianos. Es Cristo el Señor en nosotros lo que nos hace o nos vuelve cristianos. Ni siquiera el bautizo te convierte en cristiano. Lo que nos hace cristiano es Cristo en nosotros. Como dijo el apóstol Pablo, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Por lo tanto, el hombre a quien está escrita estas palabras es alguien que tiene al mismo Dios viviendo en su frágil vida, donde la gracia del Señor se está perfeccionando en esa debilidad de ese joven. Como lo dice la Escritura en 2 Corintios 12:9. Ahora, en el adulto o joven cristiano, es el mismo Dios quien produce en nosotros frutos. Y esos frutos eran los que estaban en Timoteo. Dice la Escritura lo siguiente en Gálatas 5, 22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre. Oiga esto, dominio propio. Yo quiero que te centres en esa frase, dominio propio. Porque al fin y al cabo, esa huida se trata de esto, de dominio propio. Y luego dice, contra tales cosas no hay ley.
Y parece ser que Pablo tenía muy en cuenta en eso, y no solamente Pablo, sino los apóstoles. Y ellos habían pasado por ciertas experiencias en sus vidas que ya no las querían tener más, porque ahora eran hijos de Dios, eran cristianos. Pedro era volado, era agresivo. Pedro había tenido experiencias feas, malas. Cuando él no estaba de acuerdo con alguien, te corto la oreja. Y sacaba su espada y ¡blum! Ese era Pedro. Era machetero. Parecía manabita. Chonero. Lo cierto es que estos hombres habían tenido ciertas experiencias desagradables. El apóstol Pablo mismo, en cierta ocasión, toda la ropa del primer mártir de la iglesia, Esteban, fue traída a sus pies y él consentía en ver eso. Era como su trofeo. Y parece ser que cuando vinieron a Cristo, ellos recordaban estas cosas y nunca se olvidaron de escribir sobre el dominio propio. Que a veces la Biblia lo traduce con otra palabra, pero es la misma raíz griega. Por eso es que Pablo le escribe a otro joven pastor llamado Tito y le dice en Tito 1, 7 y 8, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios. Y no solamente el obispo, el cristiano, pero mayormente el obispo, el pastor. Debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo. Oye esto, dueño de sí mismo. Esa frase, dueño de sí mismo, que está allí, es la misma que dominio propio. O es la misma que templanza, como tiene en la Biblia Reina Valera. Dominio propio, templanza o dueño de sí mismo, es la misma palabra. La raíz o la palabra griega es encrates. Y eso quiere decir que la persona que tiene dominio propio es alguien que es autocontrolado. Eso quiere decir que controla decididamente, intencionalmente sus propios deseos. Los controla, especialmente los deseos sensuales. No están fuera de control. En el autocontrol, en el dominio propio, como es dueño de sí mismo, él controla aquellos deseos que se levantan intensamente. Pero el apóstol Pedro también hace referencia a esta misma palabra. Y dice en 2 de Pedro 1, versículos 5 y 6. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio. ¿Qué pasa cuando una persona tiene demasiado conocimiento y no tiene dominio propio? Es jactanciosa, es petulante, es altivo, se jacta de lo que conoce, humilla a los demás porque no tiene dominio propio. Entonces Pedro escribe aquí y dice él, a tu conocimiento, añádele dominio propio. Por eso es que esta carta que escribe Pablo a Timoteo no es para el impío, es para el cristiano. Porque el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo de Dios.
¿Recuerdas lo que leímos en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza o dominio propio. Es un fruto del Espíritu de Dios. Se van a sorprender con lo que les voy a decir ahora, pero vamos al tercero y último punto. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de hombres que huyeron, que pusieron en práctica ese huir del cual habla el apóstol Pablo. Y yo quiero que analicemos la vida de un hombre singular, que es el mismo apóstol Pablo. Ocurre que Pablo, por predicar el evangelio, unos lo perseguían, decían, porque no circuncidaba. Claro, para Cristo no tenía que ver nada la circuncisión. Para Pablo no tenía que ver nada la circuncisión. Para Pablo lo importante era Cristo, solo Cristo. Para obtener la salvación no tenía que ver nada la circuncisión. Y cuando veía que alguien por ahí salía, no, la circuncisión, ahí mismo se paraba a Pablo, incluso se le paró a Pedro. Entonces, por predicar el evangelio, el apóstol Pablo fue preso. Y fue preso en una ciudad llamada Cesarea. Y él estuvo delante de varias autoridades que lo entrevistaban y estaban como atosigándolo. Otros querían dinero de parte de él. Y así llega delante de un gobernador llamado Félix. Y delante de ese gobernador Félix, dice la Escritura en el libro de Hechos, el versículo 24, del capítulo 24, dice así: pero pocos días más tarde llegó Félix con Drusila, su mujer, que era judía, y mandó traer a Pablo y lo oyó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Llega Félix, que era un gobernador romano, su mujer era judía, y traen a Pablo, que estaba preso. Dice el versículo siguiente: y al disertar Pablo, mira sobre lo que él diserta y mira sobre lo que él habla. Dice: y al disertar Pablo sobre la justicia, 1, el dominio propio, 2, y el juicio venidero, 3. Félix, atemorizado, dijo: vete por ahora, pero cuando tenga tiempo te mandaré a llamar. Pero se asustó del dominio propio. ¿Por qué se asustó este hombre del dominio propio? Pablo empieza a predicar, empieza a hablar y habla de 3 cosas: de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Bueno, qué bien que habló de la fe en Cristo. Qué bien que habló de la justicia. Pero del dominio propio, yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué tuvo que hablar del dominio propio? Yo creo que lo hizo porque las autoridades y los gobernantes de Roma tenían vidas licenciosas, vidas lujuriosas, vidas fuera de control. Ellos no podían controlar sus propios apetitos sexuales. Y Pablo, que era un hombre que tenía discernimiento, entonces le empieza a hablar de la justicia, porque eran gobernantes. Y Dios mandaba a los gobernantes que gobiernen con justicia, porque los gobernantes han sido colocados de parte de Dios. Pero estos gobernantes tenían vidas licenciosas, lujuriosas, fuera de control. ¿Te acuerdas cuando murió Juan el Bautista decapitado por Herodes? Este hombre lo decapitó porque Juan lo acusó de que no le era lícito tener como mujer a la mujer de su hermano, a su cuñada. Tenían vidas licenciosas.
Y Pablo empieza a predicar y hablar ante esta autoridad acerca de la justicia, del dominio propio. Y por último dice, mira, Cristo viene y viene a juzgar. Y este hombre se asusta. Claro que se va a asustar. ¿Quién no se va a asustar con eso? Porque su vida no era recta ni justa ante los ojos del Señor. Eran vidas que llevaban ellos muy desordenadas. Por lo tanto, Félix se atemorizó y mandó a retirar al apóstol Pablo. Fue hasta cierto punto una huida muy sutil, porque él tenía el poder como gobernador. Pero la Biblia también describe de otros hombres que huyeron. Por ejemplo, en Mateo 26, 56, cuando al Señor lo toman preso también y ya están camino al juicio, camino a la muerte, dice Mateo 26, 56, pero todo esto ha sucedido para que se cumpla la escritura de los profetas. O sea, lo que había ocurrido en la vida de Cristo, así iba a pasar. Eso ya estaba predeterminado en el consejo eterno de Dios. Y luego añade el mismo texto. Entonces, todos los discípulos le abandonaron y huyeron. No es ese el huir al cual yo me estoy refiriendo. Porque este huir de los discípulos era un huir cargado de temor. Lleno de temor. Es como el que está también en Mateo capítulo 3, versículo 7. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando, ¿por qué la gente se bautizaba y venía en masa? No era porque querían tener vidas piadosas. No era porque tenían la revelación de Cristo. No era porque tenían temor a Dios. Leamos lo que dice Mateo 3:7. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo, camada de víboras. ¿Tú te imaginas si Juan el Bautista estuviera bautizando aquí con nosotros? Predicando aquí. Yo creo que se queda la iglesia vacía, ¿no? Y dice, camada de víboras. Y dice él, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Pero ese huir de esta gente, de estas personas, era un huir cargado de temor. No era un huir como el que está describiendo el apóstol Pablo en Timoteo, huye de las pasiones juveniles. No es ese huir. Este es un huir temeroso. Vamos a decirlo así, pecaminoso. Pero hay un huir al cual se refiere la Biblia, que es un huir cuando uno huye, que va cargado ya no de temor, sino de convicción. La gente huye por convicciones, no por cobardía. Dice la Biblia en 1 Timoteo 6:11, pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pablo está hablando aquí acerca de esas personas que, tú sabes, aquí hay gente en el mundo entero. Hay gente materialista donde ponen el dinero y el trabajo por delante de sus vidas espirituales. Ponen el dinero y el trabajo por delante de sus almas. Eso está primero. Dios es después. La iglesia es después. Bueno, él está hablando aquí de ese tema acerca de justamente las personas que tienen ese tipo de problema con el dinero. Y Pablo le da ese consejo y le dice, tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Es decir, que ese huir no debe ser un huir cargado de temor, sino que uno huye por convicción. Porque Dios no te va a dejar morir, ni de hambre. ¿No es que Dios es tu guardador?
Él nos va a guardar. Él nos va a cuidar. Y el último texto que yo quiero mencionar como ejemplo, no como parte del último versículo, sino como ejemplo, es el ejemplo de un hombre que describe la Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 39. Y yo quiero que leamos para que podamos comprender bien quién era José. En Génesis 39, del 1 al 6, allí se nos describe quién era José, lo que hacía José. Para que tengas una idea, José fue un hombre que tenía 11 hermanos más, hijos del mismo padre. No todos eran de la misma madre, pero José no era querido por sus hermanos. Y un día se reunió un grupo de ellos, lo dejó medio muerto, lo golpeó y lo vendieron. Y él fue a parar como esclavo a Egipto. En ese tiempo, el pueblo de Israel no era nación, era un grupo de nómadas. Pero ya había promesa para ese grupo. De ahí fue que Dios levantó e hizo una gran nación, Israel. Pero José fue llevado como esclavo a la potencia mundial de aquel entonces, que era Egipto, donde estaba Faraón, y debajo de Faraón había un administrador, Potifar. Y leamos para entender bien quién era José. Génesis 39, del 1 al 6. Cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Así encontró José gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal, y lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía, en la casa y en el campo. Así que todo lo que poseía lo dejó en mano de José, y con él allí no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía. Y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. ¿Qué aprendemos en estos breves pasajes de este patriarca, de este hombre llamado José? Número 1, todo joven, o todo, querido joven, todo empieza con Dios. No empieza con tu fuerza de voluntad. No empieza con lo que has aprendido de tu abuelita o de tu abuelito. Ni siquiera empieza con lo que has aprendido en el colegio o en la universidad. Todo empieza con Dios. En la vida del hombre, Dios es lo que hace la diferencia entre uno y otro. Dios hace la diferencia. Mira lo que dice el versículo 2 de Génesis 39. Y el Señor estaba con José. Todo empieza con eso. El Señor estaba con José. Todo empieza por allí. Yo quisiera decir, el Señor está con Federico, el Señor está con Plutarco, el Señor... y decir todos los nombres de los jóvenes que están aquí. Todo empieza con eso. Y el Señor estaba con José, oiga esto, que llegó a ser un hombre próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Todo empieza con la vida de Dios en cualquier joven. En segundo lugar, dice el versículo número 3. Y vio su amo que el Señor estaba con él
y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. ¿Qué aprendemos de este pasaje? La vida de Dios en el joven José era evidente, era notoria. Este impío, este egipcio, él se dio cuenta que Dios estaba con él. No pasó desapercibido. A veces hay jóvenes que parece que son como el servicio secreto del cielo. Y no, yo soy cristiano. Pero no se nota. A veces uno pasa ni saludan. José notó Potifar que el Dios del cielo estaba con él. Dice el mensaje, y vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. ¡Qué bendición! ¿No quisiéramos tener jóvenes así en nuestra iglesia? ¿Jóvenes así en nuestras casas? ¿No quisiéramos que la ciudad esté inundada de esa clase de jóvenes? De que no, Dios está con él. Dios lo prospera en sus estudios. Mira, ese muchacho es una bendición para sus padres. No, es que ese es un dolor de cabeza. No, ese es un muchacho de Dios. Pero seguimos aprendiendo de la vida de José. Y yo creo que cuando el hombre tiene a Dios, cuando el hombre es creyente, lo que siempre habrá es un florecimiento en su vida. Su vida va a florecer. Óigame, no estoy hablando de enriquecimiento por si acaso, que siempre lo relacionamos con eso. Florecer es billete, carro, casa, negocios, ventas. No. Tú puedes florecer en la vida y simplemente no estar endeudado con nadie, y esa es una manera de florecer. Tú puedes ser un hombre floreciente porque eres una persona saludable, que estás en paz con todo el mundo. Una persona floreciente porque tienes tu matrimonio bien sentado y tus hijos están en sujeción y no tienes riqueza, pero están estudiando y son personas de bien. Esa es una manera de florecer. Pero casi siempre el florecimiento nosotros lo relacionamos con las cosas físicas. Todo hombre, todo creyente, cuando tiene a Dios en su corazón, hay florecimiento. No hay miseria. Veamos lo que dice el versículo 4 y 5. Dice, así encontró José gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal. Y lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía, todo. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Este hombre verdaderamente que era un hombre floreciente en el Señor. Y es más, su vida era un testimonio de la gracia de Dios en él. Su vida traía gloria al Señor. Estuvo en el lugar más encumbrado, era por decir algo el tercero en mando en Egipto, la potencia mundial. Era como el ministro de Relaciones Exteriores, vamos a decirlo así. No era el rey, tampoco era el ministro de guerra, era el ministro de Relaciones Exteriores. Pero espérate que la historia no termina ahí. Y ocurre que la historia de este hombre continúa allá en Egipto. Y leemos ahora la segunda parte que está del versículo 7 al 12. Y dice lo siguiente. Sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo, o sea, la mujer de Potifar, miró a José con deseo y le dijo, acuéstate conmigo.
Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo: estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Pero sucedió un día que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa allí dentro. Entonces ella lo asió de la ropa diciendo: acuéstate conmigo. Mas él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. Y ahí está la palabra nuestra. No estoy predicando sobre una palabra por si acaso. Estoy hablando de la palabra de Dios, pero quiero hacer un énfasis en este mandamiento que dice el Señor para los jóvenes. Porque el evangelio se trata de eso, de gracia. Lo cierto es que ya tuviste que José llegó allá y Dios lo colocó en un sitial que ni él esperaba, ni él había soñado, siendo un soñador. Y Dios estaba con él y por eso prosperó. Pero ¿qué aprendemos de este pasaje que hemos leído? Número 1, el pecado siempre está en nuestro derredor, siempre está merodeando a nuestro alrededor y siempre está anhelándonos, queriéndonos atrapar. Joven, ten cuidado. Joven, ¿me estás oyendo? Ten cuidado. Porque el pecado está atrasito tuyo. Está frente a ti y no te das cuenta. Está al lado tuyo y no lo has percibido. Mira lo que dice el versículo 7. Recordemos lo que dice 39:7. Dice: sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo. Ahí está el pecado. Ya esta mujer lo deseaba a él. Ya tenía su apetito voraz por este hombre. Lo anhelaba realmente. El pecado siempre está en nuestro derredor. Y no se va a quedar quieto hasta atraparte. Pero aquí encontramos en este mismo pasaje otro principio. El pecado te va a provocar y te va a tentar. Sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo: acuéstate conmigo. Muy frontal la señorita, la señora de Potifar. Acuéstate conmigo. José era un joven, tal vez tendría ahí entre 30 a 40 años. Un macho, con todas sus hormonas ahí bien activas, pero era un hombre de Dios. La mujer le dice: acuéstate conmigo. ¿Qué más aprendemos de este pasaje? Versículo 10. Y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Joven, el pecado te va a seguir insistiendo día tras día. Ese es el tercer principio. El pecado va a insistirte. Si no te agarró el sábado por la noche, te va a agarrar el otro viernes. Y si no el jueves. Y si no van a venir tus amigos. Y tu compañero de colegio. Y alguien del barrio. Pero el pecado va a buscar. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar.
Así que no seas presa fácil del enemigo. Pero hay otro principio que quiero resaltar de este pasaje que hemos leído. Y dice el versículo 11 y 12. Pero sucedió un día que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa allí dentro. Entonces ella lo asió, que sí que lo agarró de la ropa diciendo, acuéstate conmigo. Mas él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. ¿Sabes cuál es el cuarto principio? Que el pecado te va a acorralar, joven. El pecado te va a llevar a un callejón sin salida. Y te va a tener ahí, no vas a saber para dónde huir. Pero dice la Escritura que así como Dios da la tentación, también da la vía de escape. Amén, jóvenes. Jóvenes. Los jóvenes. El pecado te va a acorralar. Te va a llevar a un callejón sin salida, queriéndote atrapar. Y cuando tú menos te vas a dar cuenta, ya estás en la pornografía, ya estás en la masturbación, ya estás con malos pensamientos. Porque así obra el pecado. El asunto es que José no accedió a las pretensiones de la esposa de Potifar. Y este hombre pone en práctica lo que miles de años después, o cientos de años después, Pablo daría el consejo a los jóvenes. Huye de las pasiones juveniles. Huye. No te hagas el valiente. No, que yo puedo. Esa muchacha a mí. Huye. Huye. José no accedió a las pretensiones de ella. Dice el último versículo, el 12 dice, mas él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. Estaba en el callejón sin salida, estaba acorralado y de ahí huyó él. Esa no fue una huida cargada de temor, sino que fue una huida con convicción. Producto de lo que Dios hace en el corazón del hombre. Por eso yo empecé diciendo que esta carta fue escrita para un joven cristiano. Si tú no eres cristiano, joven, estás en problema. Porque nada puede asegurarte que no vas a caer. Es la gracia de Dios lo único que te puede sostener. Nada más. No es una palabrita mágica que yo te digo, huye, y tú, pastor, yo huyo. No. Es que esto no funciona así. Es la obra de Dios en el corazón del hombre para que te dé la gracia y soportes la tentación y huyas del pecado. Si tú estás lejos de Dios, jovencita o joven, nada te quita que tú puedas caer en pecado. Y yo creo que eso es una amonestación también para nosotros los padres. Si nuestros hijos no son creyentes, si no temen a Dios, si Cristo no está en su corazón, no hay garantía para que ellos no tengan sus deslices. No la hay. Lo cierto es que, como él no accedió a las pretensiones que tenía esta mujer, como toda mujer de esta naturaleza, arma un escándalo, arma un alboroto
Aquí está la ropa, miren, me quiso violar. Y lo acusa a José de que quiso abusar de ella. Así que José es echado en la cárcel. Y el pobre se va a la cárcel. Entonces leemos el versículo 23 ahora. Dice Génesis 39, 23. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José. Porque el Señor estaba con él. Y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Estos textos son tan claros que a veces, no sé, mejor ni hubiera predicado y hubiera dicho, hermanos, lean este pasaje. Porque esto es tan claro. Bueno, ya para casi terminar, vamos a volver a nuestro texto. 2 Timoteo 2:22. Dice allí, huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que invocan al Señor con un corazón puro. Joven, ¿quiénes son tus amistades? Empecemos por ahí. ¿Sabes de dónde tienen que surgir tus amistades? Del seno de la iglesia. De aquí, de la juventud de la iglesia. Porque el texto nos dice con claridad, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. De aquí deberían de salir. Yo sé que hay algunos que podrían decir, no, es que en la iglesia no hay gente de mucha sociedad. A esas personas yo les diría, bueno, ve y busca tus amistades en el mundo. Porque aquí lo que procuramos es que la gente en verdad conozca a Cristo. Y yo soy muy agradecido de que mis hijos se involucren y tengan amistades en la iglesia que en el mundo. Peor, asqueroso, si un joven tiene una enamorada o enamorado que no es ni siquiera cristiana. A mí me dejaría mucho que pensar de un joven que tenga un joven, una enamorada, esas cosas. Cuando yo en verdad creo que el joven debe tener una amistad de noviazgo con fines matrimoniales. Si no te vas a casar, no pierdas el tiempo. Corta esa relación. Sigue la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Por eso, estimado joven, cuando tu padre o tu madre te dicen, deja esa relación que no te conviene, ¿sabes cuál es mi consejo? Oye y obedece a tus padres. Porque si tú no los oyes, o vamos a suponer que los oigas, pero no obedeces, porque eso es lo que comúnmente pasa, no te va a ir bien en la vida. No te va a ir bien. Solo te irá bien cuando tú te sometas a tus padres. Eso es lo que Dios dice en el libro de Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Déjame traer una aplicación final. Este pasaje es un pasaje para los cristianos. Pero a los cristianos, óigame bien, a los cristianos solo el Señor nos guardará de todo mal. Solo el Señor a los cristianos. No es la suerte. No. A los cristianos solo el Señor nos guardará de mal. Tú me dirás, pero yo conozco impíos que les va bien y que también el Señor los guarda. Bueno, sí, tienes razón. Pero eso se llama gracia común. Ahí Dios los guarda, pero no hay salvación. ¿Sabes por qué Dios los guarda? Porque Dios es bueno. Dios los guarda porque Él es misericordioso. Y por eso que hay muchos jóvenes que tal vez no han caído, y qué bueno que Dios los ha guardado, a pesar de no tener a Cristo en sus corazones.
Pero dice la Escritura en el libro de Mateo 5:45, Él, o sea Dios, Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Eso se llama gracia común. Él al que quiere enriquecer, enriquece. Al que quiere empobrecer, empobrece. Al que quiere dar salud, da salud. Al que quiere, mata. Así es como obra Dios. Dios es soberano. Él reina en los cielos. Entonces, Padre, si tu hijo no conoce a Dios, si tienes un joven en casa que no conoce a Dios, no trates de maquillar la cosa. No, que él sí viene a la iglesia. No, él es impío, dile. No maquilles las cosas. Hay una generación en las iglesias evangélicas donde se dice porque el joven va a la iglesia, ya es cristiano. O porque ya se bautizó 12, 13 años, ya es cristiano. No. Mira sus frutos, mira si ama al Señor, mira si lee la Biblia, mira si ora, mira si su tema de conversación es Cristo, mira si está predicando el Evangelio con otros, mira si tiene interés, deseo de venir a la iglesia, de servir. Ahí te vas a dar cuenta si es realmente un cristiano o no. Pero hay esperanza. Mientras estemos vivos hay esperanza. Si tu hijo no es creyente, querido padre, hombre, háblale de Cristo. Predícale de Cristo. Cuéntale historias de Cristo. Tristemente hay jóvenes que están más ensimismados en sus estudios, en sus carreras, en sus trabajos. Y está bien eso no es malo. Pero eso no tiene repercusiones para la vida eterna. No tiene repercusiones que realmente van a afectarlo para la eternidad. No las tiene. Podrá tener un título, pero si no tiene a Cristo, no tiene nada. Padre, si tu hijo no conoce a Dios, solo debes hacer una cosa. Predícale el Evangelio. Háblale de Cristo. Ora por su salvación. El día de ayer estuvo aquí en la iglesia orando y ayunando. Y uno de esos motivos por los cuales oramos y ayunamos fueron nuestros hijos. Y muchos de ustedes deberían haber estado aquí y no estuvieron. Y oramos que Dios salve a nuestros hijos. Oramos que Dios los alcance misericordiosamente y que nuestros hijos tengan el temor de Cristo en sus corazones. ¿Sabes para qué? Para que cuando venga la tentación, huyan de esas pasiones juveniles.